Ahí va. Mm, Bueno, ah, bueno. No, no te voy a presentar, Fede, porque estuvimos hablando de vos todo Bueno, este tiempo. eh, Así que esa parte me la voy a saltear. Pero como un poco, tal vez como para presentación tuya ujú, o- o cuestión que me surge, me llama, me parece muy interesante. Yo lo veo como en tres temáticas que laburás fuerte, que son los 70, las Malvinas y la cuestión pedagógica. No sé si... ahí- ahí ahí entra Nelson. bueno, esto es entrecortado. va a ser así. Eh, sí. No, ¿cómo funciona esa dirección de temas? ¿O de Eh, dónde surge? bueno, es una mezcla de cosas. Por un lado, son trabajos que yo he ido haciendo en un sentido estricto de subsistencia, no es algo muy heroico que puedo decir, pero tiene que ver con los trabajos que uno ha ido haciendo para vivir. Esa es una línea posible. Yo soy profesor de formación, profesor de profesorado, quiero decir, no es que me hice las materias pedagógicas en ninguna universidad, sino yo estudié en un profesorado, pero rápidamente, en paralelo a eso, me di cuenta, a mí me gustaba mucho investigar, o sea que desde el vamos, eh, para mí investigar y enseñar fueron de la mano, no son cuestiones antagónicas, muchas veces en el sentido común están así. Eh, y el tema de los 70 Malvinas, etcétera, y tiene que ver con eh, mis primeros temas de investigación como historiador, diría, fueron a partir de la realización de entrevistas. Cuando yo empecé a hacer entrevistas todavía se decía historia oral, ahora se dice, qué sé yo, historiador con fuentes orales, no era tan excepcional, por así decir. Pero a comienzo de los 90, a mediados de los 90, es como que todavía tenías que andar aclarando que eras tan historiador como el resto, digamos. Y los primeros laburos tuvieron que ver con Malvinas, pero en paralelo yo tuve la suerte de tener una beca de formación para investigadores jóvenes, en aquel momento era joven, estamos hablando de 98, que tenía que ver con memoria colectiva y represión. Entonces, para mí siempre los 70, la lucha por los derechos humanos y Malvinas fueron juntas, nunca fueron disociadas. En todo caso, después sí hubo distintos focos de interés. En el caso de Anita, por ejemplo, del libro Cenizas que te rodearon al caer, es un tema que yo tuve muy presente, me atrevería a decir, desde mediados de los 90, pero estrictamente hablando, me puse a laburarlo sistemáticamente con vistas a publicarlo, digamos, en 2015 recién. Porque fue, no porque fuera una cosa muy secreta solamente ni nada por el estilo, sino porque en el medio hice un montón de otras cosas, como para dramatizar un poco la cuestión, ¿no? Es un tema difícil, pero no es que tuve que esperar hasta entonces porque antes no podía. Para... Vos ahí contás en el libro que desde que te llegó la historia pasaron 10 años hasta que lo Sí, claro. pudiste... eh, ¿Cómo es que te llega la historia, te acordás? Sí, bueno, de varias maneras. En primer lugar es o mejor dicho, a raíz de consultar revistas de época, o sea, revistas de la época de la dictadura, volvió un recuerdo de infancia. Yo me acuerdo siendo niño, y literalmente todas las noches pasaban La Pantera Rosa a las 8 y el día de la voladura aparece el comunicado con el pedido de captura. Yo tengo ese recuerdo de infancia, de estar viendo la tele y ver la cara de Ana González diciendo se busca, bueno, el comunicado que reproduce el libro, ¿no? eh, Siempre me pareció que era una historia que valía la pena investigar. Tal vez primero por una forma, una cuestión muy neutra. Me parecía que era interesante ver
el impacto que había tenido y las represalias que había generado. Eso siempre me llamó la atención como tema de investigación. Pero después ya diría que había un tema más de, me sale decir, compromiso con la persona que iba a biografiar, porque me parecía una cuestión de tremenda injusticia que solamente hablaran de ella los enemigos, que es lo que digo en el libro. Eso me parece una injusticia radical, más allá de lo que yo piense sobre la acción política en sí o la valoración que yo pueda tener o no de la violencia. Son cosas diferentes. Digo, había una cuestión de injusticia radical, de como yo entiendo, por lo menos que sirve mi trabajo, que es que sobre una persona solamente hablen sus enemigos. Me parecía injusto en ese plano, y me atrevería a decir, me parecía injusto y hasta relativamente cobarde por parte de sus compañeros, políticamente hablando, no individualmente hablando. Son cosas distintas también, ¿no? A ver, yo los tengo como congelados en la imagen. Yo veo a todo moviéndose, ¿eh? Ah, yo les diría que se saquen se desmuten, se dice, desmuteen, Ujú. Sí. eh, desmuteen, así no monopolizo yo y podemos abrir la charla. Ahí les mandé para que se puedan desmutear, a ver si pueden hacerlo todos. Yo te pregunto algo, Federico, porque Sí, bueno, entiendo que este momento en que esta imagen que vos tenés, ¿no? Que fue como impactante, ¿no? El pedido de captura de Ana María. Pero bueno, al pasar del tiempo, supongo que también hubo otras historias de jóvenes, ¿no? De los 70 que por ahí también te conmovieron, ¿no? O sea, sí, claro. ¿cómo fue que elegiste específicamente la historia de Ana María, ¿no? ¿En qué momento o qué específicamente de eso fue lo que te hizo tomar la decisión de emprender esa investigación? Bueno, bueno, yo también escribo ficción, he escrito novelas también. Eh, la historia de Ana María condensa como pocas, si vos querés, la arquitectura dramática de la época de la dictadura. Es un personaje, no quiero parecer banal con lo que digo, pero es un personaje redondo en términos de lo que encarna. Es la joven que es la encarnación de la revolucionaria y la encarnación del mal en una misma persona. Eso desde el punto de vista de la figura dramática. Ahora, políticamente hablando, a mí hay algo que me molesta bastante de un tiempo a esta parte, que es que durante mucho tiempo se habló, bueno, de que el kirchnerismo reivindicaba la lucha armada, reivindicaba la militancia, que la reivindicaba en un sentido muy laxo para mi gusto. Es decir, eh, el énfasis que se ponía en que reivindicaba a los militantes de los 70 tenía que ver más con una construcción de la derecha, si vos querés, que de algo que el kirchnerismo explícitamente hacía. Lo cual a mí me pareció una tontería en términos de que yo creo que las fuerzas políticas, cualquier fuerza política, tiene que intentar no dejar claros o huecos, porque en esos huecos se cuela cualquier cosa, se cuela desde el negacionismo, si vos querés, hasta la impugnación de cualquier forma de acción política. Yo antes del libro de Anita había escrito un artículo, yo estoy muy orgulloso de ese artículo, pero no circuló tanto, tengo que decirlo, que se llama Recuerden Argentinos por una revisión de la Vulgata procesista. Y yo hice una especie de resumen de los tópicos que había tomado la dictadura para criticar a la militancia, fuera armada o no, a la militancia en su conjunto. Y uno de los elementos era la historia de Anita. Entonces, puesto a profundizar un objeto, estaba la vida de Ana ahí. Y creo que de algún modo también el tema me fue llevando. A veces es como que tuve que desembocar en escribirlo también. Eh, en un momento me pareció que la discusión política que yo quería dar pasaba por escribir la biografía de Anita. Verán que yo digo Anita y no digo Ana María González, porque para mí es Anita.
Bien. Bueno, es un tema, a ver, cuando empieza todo el tema de los juicios, ¿no? De que la gente empieza a dar testimonio, creo que se Sí, deja de lado esta historia militante, incluyendo las sí, acciones que como militantes de organizaciones políticos militares se hicieron sí, para como tener un rostro principal, ¿no? De sobrevivientes de los centros clandestinos o de sí. tortura, ¿no? O familiares. Y esa discusión Ujú. quedó de lado, ¿no? Tanto al interior de las organizaciones como me parece que Sí, en claro. la agenda pública. Y después se reactiva, pero desde esta mirada de los dos demonios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de pensar como Sí, la guerra, ¿no? o con cierta autorrepresión de pensar que asumir que alguien ha participado en un hecho de sangre, en un, como diría Camus, ¿no? Un asesinato lógico, esa es la expresión que él utiliza, la vuelve menos víctima o invalida la denuncia de los crímenes del Estado. A mí me parece que hay que hacer un esfuerzo por salir de esa trampa extorsiva. Es decir, la violencia como instrumento es algo que hay que situar históricamente. Incluso si vos querés, suponiendo que a alguien le interese, para discutirlo en su presente. Pero como historiador que soy, digo, yo la tengo que situar históricamente. Y la verdad que en la época de Ana era una herramienta más del repertorio político. Eh, en definitiva, biografiarla y ponerla en su contexto no era más que intentar escribir una historia como hay que escribirla, que es situar a las personas en su contexto. Lo que pasa es que era tan fuerte, acá volvemos al peso de lo que cayó sobre ella, digamos, en un sentido o en otro, que la persona quedaba borrada como tal. A mí fue de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? De que de una manera muy, digamos, agradable de poder encontrarse con la vida de ella, se planteaba una discusión fuerte, ¿no? Que era esto, ¿no? La discusión de la validez o no de esas formas de uso de la violencia, ¿no? Sí, Porque no es común encontrarla en la literatura al respecto de los 70, ¿no? Como que siempre quedó eso más obturado por esta cosa de privilegiar quizá este papel, supongo que por llevar adelante los juicios, ¿no? De ser familiar bueno, o de sobreviviente, ¿no? pesa mucho. Yo, algo sobre lo que trabajé también es sobre las conmemoraciones de la Noche de los Lápices, que era, bueno, el secuestro de los estudiantes, que cuando yo lo aprendí, digo, biográficamente, los habían secuestrado por reclamar por el boleto estudiantil. Estoy hablando en la década del 80. Bueno, eran militantes de organizaciones armadas también. Está bien, uno puede decir jóvenes de superficie, de un frente estudiantil, etcétera, pero justamente eso es todo lo que le da densidad histórica a la explicación. Y aquí volvemos a que precisamente por ser una figura tan fuerte, la de Ana, permitía abrir esa discusión. Que insisto, para mí tampoco era mi objetivo principal. Es decir, de hecho el libro tiene tal vez debería revisarlo, pero el libro tiene implícitamente una crítica a la política que se dio Montoneros en el 76. Esto de producir los ataques en los centros de gravedad del enemigo, como decían los documentos Montoneros. Para mí eso no es una valoración política, si vos querés, es una lectura histórica. Uno ve que estaban muy encerrados en su lógica y perdían elementos de lo que era el contexto, vamos a decir. Pero para mí es facilísimo hacer esa crítica hoy. Justamente el trabajo es ver qué elementos tenían para decidir en aquel momento. Y yo creo que lo que logré mostrar es que aún una militante de superficie, una perejila, como se decía en la época, como Ana María, tuvo elementos para decidir, al punto tal que ella la secuestran unos días antes de la acción y decide hacerla igual. No lo decide sola, por supuesto, es parte de una estructura. Entonces ahí vos también me podés decir, pero ¿cómo la decidieron hacer igual, la sacrificar? Bueno, pero ella había formas con cierto grado de libertad de salirse de esa responsabilidad en el 76. Entonces, reivindicar la idea de la decisión, de la agencia, de lo que yo había aprendido que eran víctimas y nada más que víctimas, bueno, para mí es importante también. Y el hecho de que le haya puesto una bomba a una persona y la haya matado no la transforma en menos víctima.
Ujú. Son las dos cosas. Para mí lo que está muy bien logrado en el trabajo de la escritura, Federico, es que se esquiva como una lectura fácil, ¿no? No es que se plantea, por ejemplo, hay como que un párrafo muy claro que dice, bueno, era prácticamente entregarla como significaba que iba a estar marcada desde el principio y que muy posiblemente no sobreviva. O sea, una situación que te pone en una reflexión que te pone en una situación y al mismo tiempo toda esta complejidad que vos decís de la violencia, de tratar de entenderla, discriminar los distintos tipos de violencia, discriminar la época. O sea, no es que se plantea de un modo fácil o simple, sino que se trabaja. Yo sentí eso en la lectura del libro, ¿no? Como que hay un ida y vuelta del escritor buscando una síntesis que es difícil y que no está tampoco tan clara ni que quiere transmitirla tan clara en la intención. Por lo menos esa es la Claro, sensación. es que yo no sé si quiero una síntesis en el sentido de, eh, yo trato cuando escribo de reconstruir mi proceso de análisis, vamos a decir. Eh, Claro, y creo que eso ahí está. Esto, bueno, es ir y venir. Che, pero lo hizo, ¿por qué lo hizo? Para utilizar jerga de la época, la melonearon, no la melonearon, decidió, no decidió, era una fanática, no era una fanática, le pesaba el grupo que la condicionaba. Seguramente era un poco de todo eso. Y me parece que acá el sí, ejercicio es entender que cuando uno estudia a personas en el pasado, son personas que son parecidas a nosotros en el sentido que nosotros somos un montón de cosas al mismo tiempo. No es que yo ahora soy historiador y cuando terminemos de hablar paso a ser padre y cuando me vaya a dormir soy televidente y no, soy todo junto, quiero decir. Entonces, ¿por qué pretender que alguien que uno estudia en el pasado es distintas cosas o es en determinado horario o en determinado año tal cosa? Es una persona compleja. Eh, eh, Todo eso lleva a que una persona haga algo o deje de hacerlo. Y eso tiene que ver tanto, lejos del psicologismo, digamos, lo que estoy tratando de decir es que la complejidad de lo que una persona hace y es, te permite leer la complejidad de la época. Yo, por ejemplo, después que publiqué el libro, empecé a recibir comentarios, porque fue un libro muy difícil de hacer. Pero cuando salió, me empezaron a escribir distintas personas, me empecé a enterar de distintas cosas, o tendría que haber dicho esto, lo otro, pero bueno, ahí entra la regla del oficio, hay cosas que yo no sabía, hay cosas que tendría que verificar, pero, por ejemplo, una lectura que yo no había hecho es que para muchos militantes de la época, incluso que no eran, digo, por recibí varios correos de este tipo, por ejemplo, incluso que no eran de Montoneros, quiero decir, que donde ella pertenecía, decían, bueno, sí, a lo mejor puede ser visto como un error, pero la verdad que en una época en que nos estaban matando como a perros, tener la sensación de que la podíamos devolver fue algo que a mí me levantó el ánimo. Recibí, no sé, 6 o 7 correos de ese tipo. Es una variable que yo no había tenido en cuenta. Que te reduce, si vos querés, la lectura política a la nada. Tiene que ver más con, si vos querés, la moral de las personas, la moral de los combatientes, vamos a decir. Y es algo que valdría la pena incorporar, por ejemplo. Porque también redimensiona la acción política que vos estás estudiando, en este caso concreto, ¿no? claro. Me Y que fue pasó un proceso tan corto en el tiempo, ¿no? sí, claro, si sirve salir de este caso, yo hice una historia de una agrupación sindical de Tigre, una agrupación de trabajadores navales, que se volvieron muy, como integraron la agrupación, si vos querés, más combativa de la zona, a partir de una toma de fábrica en el 73. Bueno, y yo por mi investigación terminé descubriendo que el accidente que produce la toma muy probablemente lo hayan provocado ellos, y es un accidente que le costó la vida a un obrero. Yo digo, ¿ahí qué hago como historiador? ¿Lo cuento, no lo cuento? Yo elegí contar esa posibilidad. Yo no creo que hayan buscado que su compañero muriera, pero en definitiva el hecho político que produjeron es lo que pasó. Ahora, eso no quita las consecuencias políticas de la toma. Son cosas, digo, ese es el punto. Eh, si vos lográs mantenerte en el lugar de historiador,
tu aporte a la política es acercarte a la verdad tanto como puedas. Y a veces la verdad no necesariamente es lo que políticamente te gustaría que hubiera sido, vamos a decirlo en estos términos. Y en todo caso uno aporta a la discusión posterior. Eso es como entiendo yo también el aporte político de mi trabajo. Pues yo sí no me considero un historiador militante en el sentido de militante orgánico. No podría serlo. No podría, por una cuestión de cómo entiendo mi trabajo. ¿Y tus Para mí alumnos la cómo? militancia está en los temas, perdón. Mm, mm. No, pensaba esto, como que los más jóvenes, ¿no? Con los que vos trabajas, ¿cómo te parece que recibieron el libro? Bueno, yo tengo alumnos que tienen la edad de Anita cuando empezó a Ujú. militar. Les resulta extrañísimo. No les cabe en la cabeza. Pero a la vez son alumnos, yo trabajo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es un colegio muy politizado, tiene 118 desaparecidos, el colegio en el que trabajo. Entonces, de algún modo estos chicos tienen o el costado, si vos querés, víctima de la dictadura y nada más, o el costado, me sale decir, militante genérico que instaló el kirchnerismo. Entonces, cuando vos le empezás a dar forma concreta a las acciones de alguno de los compañeros del colegio que reivindican, no es que cambia su mirada en el sentido que la abandonan, pero de algún modo entienden que es más complejo el asunto de sostener nombres y caras y trayectorias políticas. Eh, Diría que esa es la reacción, fundamentalmente de sorpresa. Por ejemplo, este año, una chica, digo, le presento la materia, quinto año, o sea, 17, 18 años, es Historia Argentina y Mundial del siglo XX. De la nada, primera clase, o sea, no sabe ni quién soy. Profe, ¿y usted qué opina de la violencia política? Así, de una, ¿eh? ¡Pum! ¿Qué opina de la violencia política? Bueno, eso es le contesté que obviamente es una discusión situada, un poco lo que estamos hablando acá, pero dije, si le gustaba leer, la clase siguiente le traía un libro para que viera qué opinaba yo en términos. Bueno, y le pasé el libro a Anita, lo está leyendo todavía. Pero bueno, ahora pregunta, che, pero profe, 2 años más grande que yo y esto, bueno, me parece que eso es parte del trabajo, ¿no? Pero en general es de sorpresa y una distancia enorme, enorme, ¿eh? Eso sí es muy sorprendente también. Me parece Nelson quiere hablar. A ver, Nelson, ¿Escucha tienes que ahí? desmutearte. Ahí, a Sí, ver. se escucha. Sí, ¿Se escucha? sí, sí. Sí. Sí, perfecto. Hola Federico, ¿cómo estás? Hola. Eh, Vos querías, trayendo un poco a colación lo que decías recién de la violencia política, ¿vos quisiste problematizar sobre ahí, en la historia? O sea, ¿tu fin fue ese o fue rescatar una historia que a vos te determinó en un momento y la quisiste reconstruir? ¿O lo encontraste después? O sea, ¿fue previo a la violencia política Es o interesante. fue durante el concurso, digamos? Está muy bueno. No, yo diría que estaba determinado por una historia, condicionado por una historia que me había marcado mucho de pequeño, como testigo, quiero decir, pero la violencia política había aparecido todo el tiempo en mi trabajo sobre víctimas del terrorismo de Estado. Por ejemplo, en la historia de esta agrupación sindical que yo les comentaba, y bueno, la violencia política estaba todo el tiempo, porque eran militantes sindicales, pero le venía muy bien en una discusión sindical, por lo menos hasta el 74 o comienzo del 75, decir que se referenciaban en una organización armada. No era lo mismo para la patronal discutir con una agrupación que se referenciaba en Montonero que con una agrupación que no. Ujú. Entonces, yo diría que fue mi forma para no sacarle el culo a la jeringa con la pregunta, este, fue mi forma de profundizar mi discusión política sobre la instrumentalidad de la violencia. Es decir, capaz viene a decir esto, yo no rechazo a priori la violencia política, en el sentido de que pero como historiador, no, sería tonto rechazarlo. Otra cosa es una posición, si vos querés, moral sobre el punto, pero no estamos discutiendo eso, estamos situando históricamente una discusión. Entonces, de algún modo, la biografía de Anita, que tenía que ver con una inquietud, me permitió profundizar esa discusión. Bien, Diría que es eso. ¿Cómo lo bien. toman después de que hacen? ¿No? Bueno, ahí eso ya excede, uno no controla eso.
Sí sé el efecto que tuvo a escala individual y eso para mí también es muy satisfactoria, porque, por ejemplo, después del libro, yo conocí por fin a la familia de Anita, que no había querido hablar conmigo primero. Y eso es toda una situación aparte, porque para ellos fue una reparación conocer la historia de fuera de la hermana o de la tía. Yo me acuerdo la noche que llegué a la casa, que me invitó a la casa de la hermana menor, y es entrar a una casa y que una persona apenas más grande que vos, porque me lleva 6 años, le diga a sus hijos, bueno, este Federico es el que escribió sobre la tía, y que lo primero que ellos supieran sobre la tía a gran escala era lo que yo había escrito. Bueno, es pequeño si vos querés, pero para mí Ujú. es un sentido muy fuerte para mi trabajo eso. Uno trabaja reparar esas cosas también a la hora de elegir los temas. Yo siempre digo también, y yo laburo sobre los derrotados, los soldados en Malvinas, los militantes de las organizaciones revolucionarias, los militantes sindicales. Es una toma de partido, si vos querés, en un sentido amplio. Ujú. Pablo, bienvenido. Ahí te puse para, a ver, si querés abrir el micrófono, Luis y Estela también, si quieren preguntar algo, Yo pónganse quería hacer directamente. otra pregunta, ¿puede ser? Sí, dale. Sí, No, sí. digo, ¿Qué ¿vos te puedo cobrar? 2 por 1. dónde encontraste el silencio de los compañeros de Ana, de Anita? ¿Lo encontraste, digamos, en, qué sé yo, la célula más de base en la que construyó el operativo o lo encontraste en la conducción de Montoneros? O sea, vos tuviste Ah, contacto tuviste sí, terminal sí, sí, con parte de la entiendo el conducción. punto. Bueno, una Digo, decisión ¿es que yo sistemática esa omisión, ese silencio, o es parte de un hecho que les da vergüenza a los compañeros de que hicieron la operación? bueno, de los que participaron no queda casi nadie. Eso es lo primero que Claro. diría. No queda casi nadie vivo. Eso es importante decirlo. No, los compañeros. A ver, Anita era una persona, era una militante muy de superficie. Era una, como digo, es una perejila, como se decía en la época. Muy conocida, que seguía yendo al barrio durante el golpe, pero que cumple con una consigna que había dado Montoneros, que es que si vos conocés a un represor, ¿verdad? Pasale los datos a tu responsable. Ese dato fue subiendo, 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 y eso para la forma de funcionamiento que tenían hace que, para utilizar la jerga de la época, alguien de la conducción baje, tome contacto con ella, y acá entra lo que uno puede decir, che, pero ¿cómo? Ella siguió teniendo su militancia territorial mientras preparaba la otra acción, la del atentado contra Cardoso. Lo que yo encontré en sus compañeros de militancia territorial, que eso sí quedan varios, es una alegría enorme de que alguien hablara de su compañera. Enorme. Pues para ellos era Anita, que no entendían, traduciendo, cómo ella había hecho eso. Porque Anita era tal cosa, pero no en el sentido de condenarlo, sino bueno, el paso que había dado y cómo no se la recordaba. Eh, no, yo diría que en personas con mayor responsabilidad, por ponerlo en estos términos, eh, esto corre por mi cuenta en términos de valoración de cómo recibí yo el testimonio. Encontré gente que lo reivindicaba muy acríticamente y sin medir las consecuencias de la acción, pero esta es mi lectura, y otros que lo insertaban en una lógica mayor de funcionamiento de Montoneros en esa época. La dificultad tiene que ver más bien con el temor a que haya acciones. Algo que me impresionó mucho es que hay gente que tiene miedo de represalia de eso todavía hoy. O que, por ejemplo, por la edad que tiene, no tiene ganas de que sus nietos se enteren que participaron en una cosa así, lo cual me parece completamente respetable. Porque justamente como es algo que hay que situar históricamente, hoy es incomprensible. Ujú. Sobre todo además porque está la derrota, y esto otra vez es una forma de entender cómo no vinculamos con los hechos. Es contrafáctico, pero si, no sé, si las organizaciones armadas hubieran triunfado en la Argentina, hoy Anita tendría un monumento. Lo estoy reduciendo al absurdo, pero quiero que se entienda lo que quiero decir.
Pero como perdieron, como hay dolor de por medio, como hay una caracterización muy fuerte todavía de lo que era la militancia en esa época, yo no sé si una persona que tiene nietos tiene ganas de que sus nietos sepan que son los que le armaron la bomba para que la fueran a poner para que hiciera tal cosa. Y el pacto que yo tuve como entrevistador con todas esas personas es el único libro en el cual yo tuve que cambiar todos los nombres. Nunca me había pasado. Entonces hay distintos tipos de tabúes o o autorrepresiones. Me parece que hay uno que tiene que ver con el momento vital de las personas, porque algo que me favoreció a mí también, dos cosas me favorecieron. Una es la edad de muchas de las personas que testimonian. Hay gente que ya está muy grande, justamente por el nivel de responsabilidad que tenían. Pero también, bueno, al tener nietos no quieren. Eso fue un argumento explícito. No quiero que mis nietos sepan tal cosa. Pero también que por una casualidad absoluta, por eso yo digo que a veces los temas lo buscan a uno, un tío mío desaparecido era el responsable militar de la unidad básica en la cual militaba Anita. Y eso a mí me abrió muchísimas puertas. Pero yo no lo sabía, esto tienen por favor que creérmelo, que yo no sabía que eso era así hasta que no empecé la investigación. Es increíble, pero así funcionó. Entonces, terminaban a veces no tanto hablando por Anita como hablando conmigo porque yo era el sobrino de tal. El sobrino de tal. Entonces, toda esa combinación lo favorizaba. Fuerte. Y claro, yo eso lo usé metodológicamente, claramente. Por supuesto, el que no quería hablar no hablaba, que también hubo un montón. Es más, yo como historiador busqué la palabra de los familiares de la víctima de Ana, de Cardoso. No quisieron hablar nunca. Yo lo hubiera incluido claramente, porque ahí es donde se superponen los niveles. Es decir, Cardoso fue uno de los planificadores del golpe del 76 y la represión. Pero para su hija, que es la que le habilita la entrada a Ana a la casa, no deja de ser un padre que es asesinado a partir de una traición que ella facilita. Aquí vuelvo a lo que le decía Mónica hace un rato. Como figura dramática, digo, acá lo digo ya como lector de ficción y escritor de ficción, es muy difícil encontrar una figura así. Sí. Es muy difícil. Que concentre, insisto, lo mejor y lo peor en términos de caracterizaciones sobre la persona, vamos a decir. Dramáticamente hablando, quiero decir. Vos, Fede, a la hora de escribirlo, te pusiste a pensar en la cuestión metodológica de si estás dentro de la forma de escritura, de la metodología histórica, porque el principio es bien de periodismo narrativo, como comienza el libro. Al final tiene como parte de ensayo. Le digo del periodismo narrativo como fan del periodismo Sí, narrativo. sí, lo entiendo. ¿No? Sí, sí, sí. Mira, para mí estudiar historia, leer historia y escribir historia siempre fue contar historias. El límite fundamental es que yo no puedo inventar nada cuando escribo. Es lo que dice Hobsbawm, ¿no? Yo puedo imaginar todas las relaciones posibles, lo que no puedo hacer es inventar hechos, cosa que la ficción sí me permite. Yo tenía claro que no estaba escribiendo un libro de ficción, clarísimo. Pero dicho esto, a los fines de argumentar, de convencer, de poner en conocimiento algo que sucedió, todos los recursos narrativos, salvo inventar, son válidos. Y yo estoy muy cansado de leer artículos o libros sobre temas interesantísimos que lo vuelven completamente aburrido por la forma académica para presentarlos. Eso para mí es un pecado. Yo siempre digo, puede ser exagerado, pero el que es muy difícil volver aburrido un tema histórico, muy difícil, porque tiene que ver con personas. Entonces ahí uno más bien tiene que revisar sus estrategias de divulgación, de narración o de exposición. Esto me lo dijo muy claro una colega francesa que siempre han hecho un punto de honor de la buena escritura. A nosotros nos ganó en gran medida el modelo anglosajón para presentar los temas, que el marco teórico, que esto, que el otro. Y la verdad que
Es un poco esta conversación que estamos teniendo. La verdad que a mí lo primero que me atrapó era lo dramático de la historia. Después vos podés armarte una conceptualización, bla, bla, bla. Pero, por favor, imagínate otro caso, Horacio Maggio, que logró escaparse de la ESMA, mandar carta desde un correo y llamar desde un teléfono público a la ESMA diciendo ya van a reventar, ya van a ver. Pucha, a mí lo primero, lo agarraron después, ¿no? Pero a mí lo primero que me atrae de eso es la historia del tipo. Ahora, imagínate un paper que diga forma de resistencia y enfrentamiento a la opresión a partir de un caso. Y no, la verdad que no. Yo entiendo, pero no. Y esa es mi contradicción permanente si vos querés como investigador del sistema y escritor. Eso ya es una cuestión más personal. Bueno. No, hay Convivo como con esa contradicción, ¿no? hay una práctica como de escribir para los colegas en vez de escribir para la sociedad, para el Eso pueblo, también para... es una decisión política. A mí me parece que, por ejemplo, cuando se critica a los escritores, a los historiadores de divulgación, primero hay una profunda envidia, porque venden mucho más libros que los autores más del campo académico. Pero segundo, yo pienso que son más libres muchas veces. Y yo siempre pienso en esta idea de Thompson, del historiador Thompson, de cuando él decía, como somos parciales, estamos obligados a escribir una historia tan buena como la historia pueda ser. A mí me parece también, o me gustó siempre leerlo también en clave de la forma, no solamente del sistema de validación. La forma es muy importante. La forma es importantísima. Y eso, por ejemplo, cuando yo entrevistaba a trabajadores navales, eran tipos que no eran de mucha, muchos eran apenitas por encima de analfabetos, y a lo mejor políticamente no, y no te podían hacer un gran speech, un gran discurso, ¿no? Pero andá a preguntarle lo que era su trabajo. Podían estar hablando horas. Y eso era todo oralidad. Más bien, mi problema era cómo transmitir la vitalidad de eso que me contaban, congelándolo en lo escrito. Eh, para mí la cuestión de la forma no es menor. Para nada. Para nada. Nelson, están muteados. A ver. No sé si es que se No, ahí está, mutea solo el sistema. Teléfono y Dale, soy dale. neófito, viste, con la tecnología se me complica. No, digo que hay formas y formas, ¿viste? Porque Sí, tenemos un claro. amigo que hizo la película El Nariz Maggio Ujú. y es para suicidarte, o sea, para tirarte un edificio. No sé si la vieron. Está todo bien, Yo lo no la vi. queremos mucho, lo queremos mucho, pero es terrible. No, nada, No, quería contar bueno, eso porque que hay búsquedas y búsquedas también. y bueno, sí, yo no, igual también pasa con que, pero esto es muy personal también. Vos estás, cuando escribís sobre estos temas, estás ahí en la frontera entre, son historias muy emocionantes, en el sentido lato de la palabra emocionante. No estás igual después de meterte en una historia de estas o hablar con gente que vivió estas cosas. A mí me sale decir ser digno de lo que te contaron. Eh, entonces para mí era un desafío también. Cualquier libro que escribo, quiero decir, pero eh, me parece que es muy importante porque vos tenés que estar, alguien que te cuenta, confía. Entonces, de alguna manera, lo que está implícito en tu trabajo es cómo yo soy digno de esa confianza. Cuidado, la misma concepción para mí es dar clase en un secundario, ¿eh? Los chicos que te creen pues estás en una posición de autoridad que vos tenés que honrar, no abusar de ella. Y lo mismo sucede con personas que te cuentan, que aceptan que vos salgas del mundo de lo académico, de la cultura impresa, letrada, para ir a un barrio, para que te cuenten cómo era organizar una agrupación sindical y guardar armas en una casa o juntar plata para un casamiento. Eh,
Yo soy muy respetuoso de eso. No digo que los demás no lo sean, digo cómo me pesa a mí. Por eso es que no podría, por eso decía, yo no podría ser un historiador orgánico, por utilizar una expresión antigua, si ustedes quieren. Pues mi primera lealtad es con las personas que han hablado conmigo, siempre. Eso ya me funciona, diría, casi automáticamente. Entonces, por ejemplo, el libro de Anita, si ustedes se fijan, yo lo publiqué en 2017, lo cual era una locura absoluta, porque yo en ese momento era director del Museo Malvinas por concurso, ya era la presidencia de Macri. Todos mis compañeros de trabajo eran camporistas o filocamporistas en el museo, o sea que yo era la cara del enemigo, por más que hubiera concursado, y era la contradicción absoluta, porque yo venía a publicar un libro sobre una que era la compañera de todas las compañeras. Entonces, ¿qué pasa? Por izquierda no entendían nada, y la verdad, por derecha tampoco, porque cuando yo le regalé mi libro a quien era el ministro de Educación de Cultura en esa época, me dice, pero vos hablás bien de ella. No, mira, yo no hablo ni bien ni mal. Es decir, yo traté de contar lo que había sido. Entonces, yo estaba ya en ese momento orgulloso del libro. ¿En qué sentido? Si generaba incomodidad a izquierda y a derecha, es que yo había logrado mantener mi independencia crítica. A una costa de sentirme muy solo cuando lo publiqué, porque eso también es algo que pasó. Es un libro que yo asocio mucho a un momento de un gran desarrollo profesional, personal, porque yo creo que ahí en ese libro yo puedo mostrar mi oficio, pero un momento de mucha soledad en términos de cómo estaba yo intelectualmente parado. Eso no me hace ni mejor ni peor, quiero decir, es como, ¿por qué también era tan importante publicarlo? Puedo decir, no me corran ni por izquierda ni por derecha, vean mi trabajo. Es decir, nadie que lea mi trabajo puede decir que yo trabajo para el enemigo, entendiendo por el enemigo la derecha, el nombre que le quieras poner. Pero justamente también mi apuesta era que una historia tan intensa, y ahora sí pienso concretamente en la publicación del libro, que es otra decisión, es una forma de dar una discusión política cuando no la hay. Instalar los temas también es discutir política. ¿Y quién hablaba de Anita hasta que apareció ese libro? Nadie, sus enemigos nada más. Entonces yo de eso creo que estoy orgulloso siempre. No sé qué compañero o compañera quiere hablar. Pablo, estás muteado ahí. A ver. Ahí está. Ahí está, no me permitía, decía que no me dejabas, que me estabas cercenando la palabra, Matías. No, todos con el micrófono abierto. Bueno, buenas noches antes que nada. Yo te quería preguntar, Federico, yo me perdí la primera parte de la charla, capaz que lo contaste ahí, pero me gustaría saber cómo fue ese ejercicio que vos hiciste para poder encontrar una mirada y aportar, digamos, algo nuevo, más allá de la historia que no había sido contada, pero cómo fue ese ejercicio de intentar contar algo nuevo de una mirada nueva, o aportar algo nuevo a lo que ya estaba escrito sobre los Bueno, 70. yo puedo agregar algo a algunas cosas que ya dije. Cuando yo llego a la decisión de escribir el libro, que insisto, empieza a tomar forma en el 2000, la decisión de escribir el libro, no la preocupación por el tema. Yo ya hacía muchos años que hacía entrevistas a gente de los 70, genéricamente hablando. Y siempre había agujeros negros en el relato. El de Anita era uno. Y otros hechos de ese tipo, porque uno está hablando del de Ana González, pero otro gran ausente, por ejemplo, es Salgado, el que puso la bomba en Coordinación Federal muy poquito después, o algunas acciones que son, desde la lógica del presente, bastante inexplicables. No quiere decir injustificables, quiere decir inexplicables. Yo al menos quería volver explicable algo que, por ser injustificable, alguien ni siquiera intentaba explicarlo. Yo creo que lo que traté de explicarlo, así te agradezco la pregunta, pues es una forma también de darle más precisión al asunto.
Ahora, puesto en la decisión de escribir, como el mundo, llamémoslo setentista, es muy pequeño, fue relativamente fácil empezar a ubicar la gente que yo creía que podía estar vinculada al asunto. Después el trabajo vino de convencerla, y ahí es donde, la apelación a mi laburo previo, al conocimiento, a una historia familiar, cuando supe esta cuestión que le decía, me fue abriendo puertas. Pero después, para tomar algo que también decíamos antes, de algún modo empecé a ver también el aporte de comprensión histórica de la época y por tanto político que podía ser el libro. Cuando yo digo discusión política, me refiero precisamente a esto. Yo creo que la comprensión histórica es una gran herramienta para la discusión política. Justamente buena parte de lo berreta que es la discusión política hoy tiene que ver con que no hay remisiones al conocimiento histórico. Entonces, a mí me parecía que traer esa figura al presente en el contexto en el cual empecé a pensar lo que no era el del 2017, estamos hablando de 2014, podía aportar mucho a la discusión. Si uno piensa 2014, ya estaba esta cosa binaria del el proyecto o el no proyecto. No se usaba la palabra grieta, por ejemplo, todavía, pero ya estaba esta especie de dolorómetro para ver quién era del palo y quién no era, o quién reivindicaba más y quién menos. Y a mí me parecía muchas veces una reivindicación bastante acrítica y pedorra. Es decir, ¿qué quiere ese militante social? Militante social es un concepto muy amplio. Hay distintas formas de... Digo para pensar en caracterizaciones que se usaban en el 2014, quiero decir. Los militantes populares, ¿qué quiere decir militante popular? Porque la verdad que puede sonar horrible, pero un militante del CDO o del CNU también era popular en su origen. O la patota sindical que perseguía a los trabajadores que yo entrevisté, resulta que también eran hijos del pueblo. Lo que pasa es que ideológicamente estaban en otro lado. Entonces, para mí, todo lo que aporte a la precisión sumaba. Todo esto que te estoy diciendo ahora es lo que yo argumentaba con personas para convencerla de que hablaran. Fue un enorme trabajo, enorme. Porque claro, era esto, en serio que algo que a mí me sorprendía mucho era el temor real a las represalias. Represalia, estamos hablando de que una persona de 60 y pico de años, 70, te diga, y tengo miedo que me vengan a buscar, está hablando de lo que va a venir a buscar alguien que tiene la misma edad que él o ella. Lo cual hasta parece medio felinesco, ¿no? Pero ahí tenés lo que tiene que ver con un silencio muy fuerte de una época. Y uno puede preguntarse también, ¿por qué no hay trabajo de este tipo sobre la AAA todavía? Bueno, pues mucha gente ha tenido un miedo terrible, porque a escala barrial o popular, el terror fue mucho menos procesado que cuando subí socialmente. Que tenés más recursos simbólicos, más visibilidad, sí. Creo que eso hizo también que me fuera metiendo tanto con el tema, pero diría que primero lo que le decía hace un rato, y tal vez no hablé muy bien de mí eso, la fascinación por el peso dramático de la historia, y luego no es que instrumentalmente le agregué la reflexión política, también es lo que es uno. Cuando uno elige los temas, pues tiene una posición política. De algún modo todo eso me fue llevando. Después, insisto, pasan un montón de cosas que uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Yo vivo en el oeste, en Ramón Mejía, y todas las fiestas de fin de año de mis hijos se hacen en lo que hay en la Universidad de La Matanza. ¿Ustedes me creen si yo le digo que durante 20 años de mi vida yo dejé estacionado mi auto para esa fiesta de fin de año en el lugar donde hirieron a Ana María González? Bueno, créanmelo porque era así, era en esa calle. Y yo no lo supe hasta que no identifiqué dónde había sido la calle de ese tiroteo. Casualidad, ¿no? Casualidad. Uno también sabe que cuando trabaja con vivos y muertos, esas fuerzas tienen su propio peso también. Y no lo digo en un sentido místico o ultraterreno, pero la pucha, cuando resulta que yo conseguí, pues acá también está el oficio, cuando a Anita la hieren, que en definitiva le va a producir la muerte, ella mata a un conscripto tratando de escaparse del operativo. El procedimiento en el cual estaban esos conscriptos ahí donde ella la hieren en un procedimiento clandestino. O sea, no debería haber quedado registro de ese procedimiento. ¿Por qué quedó?
porque la madre del conscripto al que Anita mató presentó un pedido de pensión al ejército. Entonces, para fundamentar el pedido, se abrochó el informe del operativo al pedido de pensión. Por eso yo lo conseguí, busqué por otro lado. Y ahí estaba el planito con las calles. Yo lo único que sabía es que había sido en Ramos Mejía. Pero bueno, cuando veo las calles, digo, ¿qué pasa? Yo dejé 20 años de mi vida el auto acá. Ese día yo me acuerdo y dije, bueno, tengo que terminar el libro, claramente. Por eso digo que los temas a veces lo buscan a uno también, ¿eh? Después hay casualidades que tienen que ver con que el mundo de los sobrevivientes es pequeño también, en el sentido de compañero de trabajo o gente que había consultado por otra cosa, que habían tenido vínculo. Es atar muchos cabos también. Esta historia, como poca, me obligó a juntar un montón de pedacitos de cosas que había escuchado en otros lados. Mucho. Por eso digo que es un trabajo de acumulación también. Yo no lo podría haber hecho cuando empecé a investigar sobre estos temas. Realmente no. Sandra, no te sientas cohibida, si querés plantear algo, sumate sin problema. No sé, Estela o Mónica o Luis. Saludo. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. buenas Súper noches. interesante. Bueno, ¿Cómo yo estás? además agradezco mucho la invitación, Matías, porque la verdad es muy interesante escuchar esta charla, este encuentro, y lo veo desde dos puntos de vista, ¿no? Como ex periodista y ahora como actual librera, ¿no? Y me pareció súper interesante lo que decía justamente Federico sobre el formato de este tipo de investigaciones, ¿no? Que además de ser investigaciones interesantes, tienen que estar bien escritas y tienen que, digamos, que calzar en el gusto. Así que me parece muy valioso el aporte como historiador y también con una mirada importante sobre lo que significa un libro, que uno va en busca no solamente de una historia, sino de una historia bien contada. Ese es el plus. Y que a veces es verdad que uno no digo se aburre, pero como que se siente tentado a dejarlo, descansar un rato los libros históricos tan, eh, tan potentes históricamente, pero duros para leer. Y bueno, los libros de Federico tienen ese plus, ¿no? Que están bien escritos, además de contar buenas historias, están bien escritos. Y también subrayo algo como esta vez como periodista, eso de que digamos, el principal respeto que uno tiene es hacia quien entrevistó. Eh, y eso es así tal cual. Ese es el principal donde uno tiene que poner el pie es en quién entrevistó y el respeto a esa entrevista y a lo que dijo. Así que me parece muy interesante y comparto lo dicho. Gracias por Muchas gracias. invitarme, Matías. No, por favor. Yo, si lo planteamos o estás sobrevolando, pero yo lo que me parece que sería importante reforzar es que yo encuentro la carga dramática o esa mirada de periodismo narrativo en otros historiadores o gente que trabaja con historia, no sé. Si, la verdad que me parece que trabaja muy bien, por ejemplo, estos temas. Pero lo que no tiene es el plus que tiene Federico, que busca trabajar más allá del drama, que es consciente del drama, o del criterio narrativo, de algo que quizá juega en contra en terreno después de la circulación, ¿no? Que es meterse con la violencia que tiene, eh, es, digamos, muy difícil de tocar en este tiempo, ¿no? O otras cuestiones, ¿no? Hay como un trabajo con la memoria que se detuvo en algún momento de los 2000 y hablar de secuestro como forma de financiamiento, de un robo, y nos quedamos con una visión de los 70 muy acotada, ¿no? Que se ve también, me parece, los límites que hoy tiene toda
bueno, la política en general y en particular cómo se trabajan estos temas, ¿no? Eh, Este, no Cuando sé, ahí salió con el Nelson libro, conocíamos un compañero que era ladrón y perdón, después se sumó al PRT, el Bemba. y sí, bueno, y Y sí. es parte de la historia, ¿no? Bueno, yo me acuerdo haber entrevistado gente de zona norte que eh, lo que te decía era eso. Bueno, nosotros podíamos hablar de recuperar vehículos, pero alguien te tenía que enseñar a afanar un auto. El pueblo le decís recuperar vehículos, pero para el caso es que alguien te tiene que enseñar a abrir con una ganzúa un auto o a hacer arrancarlo, a hacer el contacto. Digo, es interesante eso. Si uno pone en suspenso, si vos querés, pero lejos del relativismo, quiero decir, es entender que cualquier movimiento político social, bueno, es algo muy complejo y que muy injusto congelarlo. Por eso es tan difícil escribir historia también, porque lo que la vuelve vital es mostrarle movimiento. Yo al final del libro digo algo así como que ella era una figura plana y yo lo que traté era de volver a darle volumen, porque claro, era una persona, en una situación límite, quiero decir. Límite porque se la buscó, podría decir alguien, límite porque era una época, era una situación límite. Bueno, ¿cómo era ser esa persona? Eh, eh, Eso es muy difícil de mostrar, eh, pero es lo que a mí me interesa, lo cual también vuelve los motivos para escribir completamente personales. Por eso a veces le quito esa tónica o esa épica, bueno, es un libro para tal. No, bueno, no. Siempre también agregaría esto. Yo escribo los libros como me gustaría que fueran escritos para leerlos. Después me sale, no me sale. Y hay libros que cumplen una función y hay libros que pensados para un público pierden. Yo me acuerdo, ni bien salió Cenizas, que el editorial lo trató muy mal, yo creo que te lo contaba, Matías, eso, ni lo cuidó el libro. A mí me dijeron, bueno, si vos lo hubieras escrito a los Joffre, agotabas ediciones, pero para mí fue una decisión no escribirlo a los Joffre. Y eso sí es una decisión política. Yo no lo hubiera hecho. Es más, si yo hubiera ido por ese lado, las 3/4 partes de las personas que yo entrevisté no hubieran hablado conmigo o me hubieran venido a buscar después. Y eso no se hace. ¿Qué sé yo? Es como yo digo, como le decía recién, yo estoy sin duda fue para mí el libro más difícil de todo lo que escribí, pero creo que valió la pena el esfuerzo, digamos. Eh, es una historia que merece ser conocida. Sí, cuando la sobrina de Anita, al año de salir el libro, fueron a una marcha del 24 con la foto de la tía, yo dije, ah, ya está, realmente. Y cuando al año siguiente la foto de la tía tenía un pañuelo verde, dije, ya está, porque eso es la resignificación. Eh, Eso es que no era un esfuerzo aislado, por así decirlo. ¿Por qué digo que no la cuidó? Porque lo publicó una editorial muy grande, digo una pregunta que estaba ahí en el chat, y con esa lógica de renovar las novedades, al mes de estar en la mesa lo sacan y ponen otro, cuando para mí es objetivamente hablando, para mí sería un libro de catálogo, en el sentido de que, bueno, por esto digo, me agarro de lo que dicen ustedes, no lo que digo yo. Para mí es un libro que permite reflexionar sobre la época, pero también reflexionar metodológicamente. Fíjense de todo lo que estuvimos hablando. Forma de escritura, cómo hacer una investigación, pacto con los entrevistados, digo. Creo que eso es lo interesante, si es que puedo hablar bien de mi libro, ¿no? Yo le sumo otra cosita más, porque no me parece que sea solamente de la época, sino también de la región, ¿no? Yo pienso desde una mirada latinoamericana, donde el tema del uso de las Ah, pero es que violencias, los argentinos pensamos que claro, es el mundo, nosotros somos el mundo y después hay alrededores. Te pido disculpas la por eso, ¿eh? argentinofilia. Te pido disculpas por eso. Bueno, no, Sí, sí, claramente, pero sí. bueno, pero yo te contaba esto, ¿no? Como en México se leyó y era como pensar este uso de las violencias que en otros países es una discusión que está vigente, no es una cosa de las organizaciones de los 70. En México hay más Y de no, y bueno, 10 sí, claro. organizaciones político-militares que accionan todo el tiempo, ¿no? Más allá del Correcto, EZ que ahora no correcto. está.
es como que queda estas historias que no se habían contado, ¿no? Para México también las experiencias de los 70 Bueno, pero en vos te América imaginás, Latina son Mónica, una referencia, ¿no? pero vos te imaginás que para mí conocer ese tipo de circulaciones me haría, volvería más prolijo y más interesante mi trabajo. Yo no tengo forma, o sea, lo estoy sabiendo porque vos me lo estás diciendo. Claro. También hay algo en lo que vos decís, que es verdad que capaz es una generalización como tantas, pero por haber trabajado a veces con colegas de otros países, pienso sobre todo uruguayos, chilenos, no es el caso de los mexicanos, por ejemplo, eh, somos tremendamente endogámicos para pensar las luchas sociales. Eso, por supuesto, es un enorme problema, hasta en términos políticos, se agregaría. Mm. Que eso es sí algo que no sucedía en otras épocas, que las luchas se pensaban a nivel regional, vamos a decir, hasta organizativamente. Eh, pero yo pienso que vos fíjate qué interesante esto que vos estás diciendo, un libro sobre un tema como este, en un lugar donde esas prácticas todavía están vigentes, claramente distinto. Pienso, por ejemplo, en esto que yo te decía, ¿las personas hubieran dado testimonio para un libro así, en ese contexto? Tal vez no. O tal vez le hubieran encontrado un sentido que claramente no tiene acá, donde es mucho más evocativo, si vos querés. Ujú. Justamente para alguno de ellos mi argumento era hasta prospectivo. Claro. Bueno, y te cuento Es muy otra interesante, sí, perdóname, sí, sí. escena donde con otras compañeras de acá de la Argentina, una compañera se había impreso una remera de Norma Arrostito, ¿no? Ah, de la Gaby, mirá. Claro, y decíamos, claro, porque empieza, como que recién ahora, no sé, pero empieza a haber como una reivindicación de esas figuras que habían estado escondidas, invisibilizadas, ¿no? Y ahí pensaba eso, ¿no? Claro, una remera de lanita, ¿no? Sí, yo Es ahora, eso. bueno, es que las sobrinas, que además hay algo muy impresionante. Una de las sobrinas, yo terminé me atrevería a decir amigo de la familia. Una de las sobrinas es igual, pero les puedo asegurar que es a las fotos que uno ha visto, quiero decir, lo cual es muy impactante. Pero ¿a qué voy? A que a mí me parece que, y digo, no es una crítica a cómo se narraron los 70 después de la dictadura, porque no podríamos estar dando esta discusión si no hubiera habido la narración victimológica en los 80. Digo, yo realmente creo en la acumulación de conocimiento para poder dar la discusión política. Pero yo creo que todavía falta que las organizaciones populares en su distinta forma de acción se den una discusión profunda sobre la derrota y no en el sentido de autoflagelación no estoy hablando de autocrítica, pues es más bien el argumento de la derecha. Falta la autocrítica. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de incorporar la derrota como dinámica para interpretar lo que pasó. Pues si vos incorporás la derrota como dinámica para interpretar lo que pasó, resulta que está reponiendo a la víctima del terrorismo de Estado en su condición de militantes revolucionarios. Pues fueron derrotados por ser parte de algo, no fueron solamente víctimas de un aparato represivo. Me parece que para eso todavía falta un montón. Bueno, ahora con la transmisión de los juicios, yo ahora estoy haciendo parte de La Retaguardia, que es un medio de comunicación que hace la transmisión de los juicios con un acompañamiento periodístico. Y empiezan a pasar estas cosas, ¿no? Esto que hablábamos como el testimonio, como también reparatorio para los sobrevivientes, Claro. para los familiares, pero además en su carácter, digamos, eso, de víctimas o de sobrevivientes, pero empieza a haber ese otro espacio que se empieza a generar donde hay una reivindicación no solamente de su carácter como sobreviviente, sino de esa militancia que había quedado obturada, ¿no? Por esto que comentaba al inicio de Sí, la charla, ¿no? sí, sí, es Y me que sí. parece riquísimo eso y como vasto, ¿no? Hay como que hay un mar ahí de información y de posibilidad donde estaría bueno, nada, esto que estamos Y intentando falta un hacer. montón, falta un montón. Y por eso, pero esto ya sí es más una opinión política. Por eso a mí en su momento, y por eso la decisión de biografiar a Anita, la recuperación banal de eso también es un problema. La recuperación con genéricos que terminan no diciendo nada, porque a los únicos que les sirven los genéricos, las generalizaciones son más bien a la fuerza represiva que a la fuerza que se tienen que organizar. Eso también es algo que a mí me molestaba bastante.
esto que yo decía hace un rato, bueno, militantes populares, ¿qué quiere decir? ¿Militantes cómo? ¿Militantes para qué? Porque esa es la discusión. Que yo no estoy, eso también hay una marca generacional. Si ustedes quieren, mi politización tiene que ver con, por pensarlo en términos de ese tipo, con la marcha por los derechos humanos. Es decir, mis primeras movilizaciones grandes fueron digo por una cuestión de edad, fueron contra el punto final, obediencia de vida y el indulto. Es decir, mi ingreso a la política no fue por la política, sino por los derechos humanos, por ponerlo en algún término. Sé que es una distinción muy gruesa, pero creo que va al punto de lo que vos estás diciendo. Bueno, hay que reponer un montón de contexto todavía para discutir qué, cómo y para qué. Entonces, el caso de Anita es un libro también sobre medios y fines. Y es una forma de entenderlo también. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conseguir qué? Me parece que esa es una forma de sintetizar, bueno, cualquiera de nuestras vidas, pero en el caso de Anita, llevado al extremo, ¿no? Vos, Fede, Creo que esa es hablabas la... perdón. Sí, no Vos, quiero Fede, ser hablabas de la bruto, pero podría acumulación. estar 5 minutitos más. Perdón, No, no, entonces si quieres que había hablar con dicho. otro Pero compañero, dale, no, no, bueno, como quieran, pero yo para no ser bruto y decir me tengo que ir corriendo, pero va a no, ser no, literal. no, vos me habías dicho sí que tenías que irte ahora. Si querés como cierre tuyo, vos como ves, vos hablas de la acumulación histórica, la acumulación de conocimiento para el trabajo con la memoria. Sí, ¿Cómo ves los últimos años? ¿Ves que hay un retroceso, que hay un parate? uff. Bueno, igual primero voy a empezar Te agradeciendo la pedí una posibilidad de para más de discutir 5 estas minutos. cosas. No, no, pero está bien. No, no, pues no quiero, otra vez, no quiero eludir la respuesta, pero no quiero decir cualquier cosa. A mí siempre me sale ser excesivamente autocrítico. Viñas tiene una expresión muy linda. Él decía de Rodolfo Walsh que Rodolfo Walsh era un aguafiestas. En una polémica con Berbisky, cuando fue lo del 2001, eh, lo del 2001, cuando fue el atentado a las Torres, que Berbisky criticó a Eve de Bonafini porque había reivindicado el atentado, etcétera, y Viña le pegó a Berbisky, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que voy a decir va a ser en ese tono aguafiestas, pero es un poco como yo concibo mi trabajo. A mí me parece que mucho tiempo por haber logrado un relato dominante sobre los 70 en el espacio público, en algunos ministerios como el de Educación y Cultura, digo nos por incluirme en el colectivo que no sé muy bien qué es, nos dormimos bastante. No se aprovechó eso para construir y para profundizar y por ver hacia dónde. Y entonces eso hace que vea con bastante preocupación el actual contexto. Eh, Me parece que cualquier figura que se congela en un genérico es contraproducente políticamente. Y a la vez creo que las discusiones se pueden avanzar en figuras como la de Anita o en colectivos sociales mucho menos estudiados. Fíjense una cosa, por ejemplo, eh, los conflictos que hay ahora por tierras en el sur, que fácilmente sería reemplazable la palabra mapuche por subversivo o si voy más atrás todavía por judío, por decir algo. Eso es peligrosísimo, eso quiere decir que no construimos, no logramos ni siquiera desmontar ese mecanismo de argumentación social. Ni siquiera ya hablo políticamente, estoy hablando de cambiar la forma de discutir política desde el sentido común, cuando hubo una cantidad de tiempo para hacerlo. Por eso, de ahí mi enojo del 2014. Pongo 2014, insisto, porque era un año clave en términos de polarización, me sale decir berreta, quiero decir, y porque se perdió un tiempo. Yo me acuerdo cuando fue el 2004, la recuperación simbólica de la ESMA, eh, y para mí la discusión era... ahí es cuando publiqué ese artículo Vulgata, que le decía, la Vulgata procesista. Y la discusión con muchos sobrevivientes era, che, pero tenemos que cubrir los huecos, porque si nosotros dejamos esas puertas abiertas, no fueron 30.000, o no hablamos de esto, no hablamos del otro, por ahí van a volver a empezar a meter dudas. Y la memoria es muy corta.
la forma en la cual las personas deciden políticamente es corta. Entonces nuestro trabajo es ir avanzando pisos que no se pueden discutir. Y si uno presta atención ahora a las discusiones, para ponerlo en términos más marxistas, hasta la democracia burguesa está en discusión. Pero es más grave que eso todavía. Los que te están corriendo por izquierda, más bien son los voceros de la extrema derecha que la fuerza de izquierda, si vos querés. Con lo cual está todo dado vuelta. Hay una idea que a mí me gusta mucho, que es de Bertolt Brecht, que él decía en la década del 30, el enemigo se ha apropiado de nuestras palabras hasta volverlas irreconocibles. Entonces, si nosotros tenemos que volver a discutir casi en los términos de los 90, es que perdimos casi 20 años. Me parece que es una cosa que vos decís, che, ¿qué pasó? Así que soy pesimista de la razón y optimista de la voluntad, como diría Gramsci, para el actual contexto. Me parece que son momentos muy complicados y me parece por eso muy importante estar bien parado sobre las discusiones que uno quiere dar. Y por eso las generalizaciones no sirven. Otra vez, militante, ¿qué quiere decir? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con qué objetivo? ¿Con quiénes? Hay que volver a discutir todo eso, parece que no. Pero como mi compromiso con los que me dieron la palabra, creo que es lo que me toca hacer. Probablemente ya en términos personales, me hubiera gustado vivir en épocas más claras políticamente. Pero bueno, nos toca una época bastante confusa. Eso es lo que me parece. Bueno, muchas gracias, Fede, por el No, a tiempo. ustedes. Y bueno, a disposición. Bueno, vos tenés mi contacto y eso, si les parece que es útil, Sí, con gusto. Ves que con tiempo se puede combinar. Yo les agradezco mucho la atención. Yo soy medio opinión fijo cuando hablo, pero espero haber sido claro. No, conozco mis tendencias, pero me entusiasma, es una historia que quiero mucho. nos te agradecemos nosotros por el tiempo y por la historia que A Gracias. escribiste. ustedes. También por los zapatos de Carlitos que la Ah, charlamos bueno, sin nombrarla. bueno, ¿Sí? para otra ocasión. Dale, no va a Muchas faltar. gracias. Cuídense Un mucho. abrazo, Fede. Hasta Que luego. estén muy bien. Chao, gracias. Bueno, nosotros también nos vamos a comer, qué sé yo. Tenés que hacer el trabajo de la reconquista del territorio, Pablo, Río Negro. ¿Escuchó? Ahí, Pará, a ver. Ahí no. Ahí puedo hablar. Sí, interesante lo que dijo, ¿no? congelado. Esto- ¿Ahí me escuchás? Ahí Sí, va. se escucha bien. Bueno, Mónica, yo como que los veo congelados. Si no, cerremos y ahí está. Ahí me escuchan. Próxima, ¿eh? Vamos a inventar otra excusa para juntarnos. Están todos muteados. Es el sistema este del Zoom. A ver, Pero ahí se escucha bien, ¿eh? ahí, Ahora sí, ahí. ahora puedo hablar, me parece, ¿no? Dale. ¿Se escucha? Sí, 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 es el sí, Zoom, que se es un escucha botón. bien. No, nada, no sé ni qué quería decir, porque le estaba dando el botoncito del audio, pero ya pasó. Fue un momento. No, a mí me gustó mucho lo de Federico. eh, Más que nada porque parte de lo que vengo escribiendo tiene que ver con la violencia política y muchas veces uno se pone de un lado, el lado dicotómico de la vida, o sea, de este lado más contrahegemónico, y termina de alguna manera naturalizando la violencia, ¿viste? Que yo no la vivo como violencia política, ¿entendés? La vivo, si querés, como reacción a la violencia del poder, ¿no? La violencia del pueblo. Pero está bueno problematizarlo y no ponerte de un lado sesgado, genérico, que es lo que trataba de traducir Federico. Porque a veces quedás como metido en eso, como muy encorsetado en una posición que tal vez la gente que
que no contextualiza o no se pone en una situación epocal de lo que vivimos en los 70 o lo que vive Latinoamérica ahora, como decía Mónica, se le complica entender. Digo, yo naturalizo eso, digo, qué sé yo, que un militante mate a un culiado de esto, y no me parece terrible, pero la verdad que cuando lo problematizás, la situación es dramática. Digo, que nosotros tengamos que responder desde ese lugar, cuando uno profesa justamente lo contrario, que es la vida, que son los vínculos, que es la sociedad colectiva, que tengas que llegar a ese punto para dar una batalla, una disputa de poder, es terrible. Y está bueno procesarla de otro lado, digo, no de un lugar natural, que no está bueno. El tema es, viste, yo pensaba, ¿cómo haces para que esa posición al escribir no sea tomada por el enemigo como una debilidad o como una crítica al campo popular, digamos? El campo popular, así muy genéricamente hablando, pero digo, a los que dieron esa batalla o que tuvieron que buscar ese método como para dar una disputa de poder. Entonces, Es ¿cómo que construir? ese límite está, ese peligro, digamos, está. Eh, Mm, porque de hecho se pueden agarrar de eso todos estos grupos que vuelven a surgir ahora. Pero también no hay posibilidad de avance en un sentido popular, progresista, si no se tematizan también estas cosas, ¿no? O sea, ya excede al trabajo del escritor, del historiador. Él está planteando los hechos como son. Y a eso le suma su propia visión, ¿no? El libro está muy interesante, porque no hace un tratado sobre la violencia, sino con que la contextualiza y la trabaja de una historia compleja, ¿no? O sea, yo el recuerdo que tengo es, bueno, lo nombraba, la Larraqui, o si no, incluso recuerdos de la muerte, que está esta cuestión de Mendizábal, que es la historia del ujú. héroe, ¿no? Va, se pone en Sí, peligro, sí, sí. todo. Esta es una situación mucho más gris, ¿no? Pero que tiene más que ver con el desarrollo de una confrontación real, ¿no? Eh, Sin esto no se entiende todo lo otro, tampoco. Y de hecho Mendizábal era el jefe político de, de Stanita, ¿no? O sea, no queda solo en el relato del héroe, sino esto es mucho más difícil, pero bueno, ahí la frase esa de Marcos, en la poesía, que es larguísima, no me la acuerdo, pero es necesaria cierta dosis de ternura, pero siempre es necesaria cierta dosis de bala, ¿no? Qué sé yo. ¿Puedo decir algo, Mati? Sí, Sandra, sí. Sabés que el sábado tuvimos en la librería a Victoria Montenegro, que presentó su libro Hasta ser Victoria. Y justamente me parece con esto de la mirada única, ¿no? Lo que propuso ella contando su historia es problematizarla. Digamos, no hay un solo registro de hijos apropiados o de chicos apropiados por la dictadura y, digamos, uno como romantiza la idea, apareció otro nieto, apareció, y ahí termina la historia, la noticia termina ahí, apareció otro nieto. Y uno lo festeja, lo celebra, obviamente. Pero atrás de eso está la historia real. Digamos, ella contaba que le llevó 8 años reconocerse como Victoria. O sea, no hay procesos lineales, no hay una sola manera de mirar las cosas y no está bueno generalizar justamente. Y me parece que está bueno respetar esos procesos y esas miradas. Después el enemigo tomará lo que tenga que tomar y es así, y funcionan así las cosas. Pero está bueno problematizar las miradas, ¿viste? Y no ser lineal. Incluso ella, digamos, contaba su historia con un tono de humor que a mí me resultó, pero llamativo.
generoso, ¿viste? Muy tierno. Y contó que, bueno, ella acompañó hasta el momento de su muerte a sus apropiadores. O sea, el tipo que se la apropió era el que había matado a sus padres reales. O sea, es una historia trágica por donde la mires, pero ella no podía, digamos, no podía dejar abandonado su suerte ese tipo que mató a los padres, no lo podía, no lo sentía, y lo acompañó hasta su muerte. Bueno, digo, no hay una sola mirada, con casos tan dramáticos, tampoco hay una sola manera de verlos, ¿no? Y me parece que, bueno, que justamente estas búsquedas históricas, rastrillar por nuestra historia tan compleja y merece ser mirada desde distintos puntos de vista, y que eso, digamos, al contrario de ofrecerle al enemigo una posición, nos suma a nosotros. Nos suma de este lado poder mirar las cosas desde distintos puntos de vista. Gracias, Mati, por la invitación. No, por favor. Vamos a pensar la próxima con un tiempo, ¿no? Pero a quién invitamos y cómo lo trabajamos y le vamos a hacer abierto de vuelta. Gracias a todos. Bueno, Gracias, Mati. Gracias. Un abrazo. Abrazo. Hasta luego. Chao, gracias.